Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, miércoles 25 de octubre, y tenemos con nosotros con la presencia del doctor Joaquín López, que se está conectando desde Guatemala, ¿verdad, Joaquín? Gracias, Vania. Dos notas ahí. Soy estudiante de doctorado y estoy conectado desde Utah, en los Estados Unidos. Ok, entonces voy a proceder a presentarte. Joaquín López es de ascendencia maya quiche y ladina de Guatemala, licenciado en arquitectura por la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en desarrollo regional y medio ambiente en la Universidad de Valparaíso en Chile, y actualmente estudia el doctorado en planificación urbana y metropolitana en la Universidad de Utah. Con más de 8 años de experiencia trabajando en comunidades indígenas de Guatemala, Chile y Estados Unidos. Su especialidad se enfoca en entender los mecanismos de las comunidades indígenas que desarrollan para reimaginar su futuro en su territorio ante la influencia de la colonialidad en la planificación urbana. Y para nosotros, Joaquín, es un agrado tenerte el día de hoy. Estamos con la materia de Urbanismo y Territorio 2 de la Universidad Mayor de San Andrés aquí en Bolivia. Y pues aquí están los y las estudiantes para poder escuchar tu exposición. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Vania. La verdad es que es un gusto y es un honor poder estar aquí y hablar un poquito sobre el tema de mi investigación. Eh, Hago una, una salvedad en el tema. Yo soy un investigador un poco más cualitativo y de métodos mixtos. Sin embargo, la investigación que voy a presentar hoy es una investigación relacionada más al análisis espacial, que no es necesariamente mi tema de investigación como doctorado, pero también es un tema en el que he estado explorando bastante y entendiendo mucho mejor problemáticas como la migración irregular. Antes de empezar, veo que somos varios en el público. Solo quisiera si me pueden levantar la mano, quienes practican estadística diferencial en algún software para análisis estadístico. Que me levanten la mano, como para tener una idea de más o menos la audiencia. Bueno, te cuento que en nuestra facultad no estamos con esa asignatura propiamente. Ajá. Así que es un tema nuevo para nosotros, en este caso para la parte de arquitectura. Ok, ok. Sí, yo lo preguntaba porque generalmente pues, se tiene el grupo de que la estadística diferencial es bastante mucho más común. Y entonces después tenemos, por otro lado, la estadística bayesiana, es como un paso distinto del que ha tomado la estadística diferencial tradicional de métodos frecuentistas. Entonces, que nos da otro tipo de solución. O sea, y en la evolución está el machine learning, que es otra variación, y está el AI, que también es otra, y en la estadística bayesiana, que es otra, en el sentido de cómo entender también lo que la data nos está diciendo. Entonces, puede ser que sea, voy a llevarnos en el tema de qué es Bayes, qué es el teorema de Bayes, desde lo más básico. Y por favor, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, también pueden tomar notas y pues al final pues las podemos discutir. Entonces voy a compartir mi pantalla Sí, gracias, Joaquín. y creo que tengo el método. Vamos a ver. Ok. Bueno, primero que nada, Sakariki Bonohel, Kinyajon Rotil, en Viamat En, Ink O Juntishinik, Makulashik, Chiriuleolak. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Joaquín López. Eh, yo vengo de un lugar conocido como la Tierra de los 10 Sabios, también pronunciado en quiché como Shelhunaoj, que se ubica en el lugar conocido como Guatemala. Eh, Trato de expresar mi posicionalidad al decir que soy el resultado de la mezcla entre el colon español y la etnia maya quiché, que es y me identifico con la segunda de una manera muy orgullosa. El día de hoy les saludo desde el territorio de los Ute, Paiute, Shoshone y Cochute, que es el estado de Utah, en el país conocido como Estados Unidos.
Me dice si pasa la presentación, Vani, ahora estoy en la segunda diapositiva. Sí, está en la segunda. Perfecto. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en el Colegio de Planificación de la Ciudad y Metropolitana de la Universidad de Utah. También soy profesor asistente en ausencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y bueno, mi investigación se enfoca en la planificación indígena en distintos aspectos, particularmente el entendimiento así como decía Vania, de los mecanismos y los desafíos y las oportunidades que comunidades indígenas experimentan y desarrollan ante la colonialidad de las prácticas del planeamiento urbano regional. En esta presentación, eh, prácticamente me enfoco sobre la migración poblacional irregular en Guatemala, y mi interés es responder a esta pregunta. Si son las comunidades indígenas de las zonas rurales más vulnerables a la migración irregular en comparación con otros grupos. Y para tratar de responder, aplico el análisis espacial bayesiano, que entiende la incidencia de distintos componentes que podemos obtener a través de información, ¿no? En este caso, yo utilizo 5 componentes socioecológicos eh, que funcionan como predictores, y de ahí tengo el número de migrantes que viajan a Guatemala, Estados Unidos y que son repatriados como mi variable dependiente. Este estudio, de alguna manera, ofrece un enfoque metodológico y práctico para casos similares y permite informar estrategias de planificación territorial que puedan mitigar los efectos de la migración irregular en países en desarrollo. Tal vez también quisiera pedir disculpas, estoy enfermo, creo que es COVID, no lo sé, pero por eso tengo la voz un poco ronca, entonces nomás esa para que me puedan aguantar. También, bueno, uno de los aspectos que tenemos que entender cuando aplicamos un método, en este caso la estadística bayesiana, es de que siempre es el contexto antes del método, ¿no? Muchas veces hay muchos investigadores cuantitativos o incluso cualitativos que quieren aplicar una metodología a una comunidad específica, y en este caso también con base a la aplicación de metodologías indígenas, pero también a la aplicación del entendimiento del contexto. Es que primero traté de entender qué era lo que estaba sucediendo, y después busqué alguna herramienta que se pudiera adaptar a estas necesidades, no solo de la problemática de la población, de la migración irregular, sino también a la problemática de la data o de la información disponible con la que yo me había encontrado. Como contexto, muchos de ustedes sabrán, Guatemala pues es el país localizado en el Istmo Centroamericano, colinda con México, con Honduras y El Salvador, como lo podemos ver en la ubicación en la imagen del centro. Somos el 4º país más indígena del mundo. También representamos 35 siglos del legado de la civilización maya, que aún están presentes. Están presentes en las formas de pensar, en nuestras formas de identidad, en nuestras formas de vestimenta, sobre todo en la forma de lenguaje que representa una epistemología completa, ¿no? De cómo nos expresamos. Tenemos alrededor de 24 grupos indígenas de la etnia maya, además de 2 etnias, una garífuna y otra xinca, además de la etnia ladina, en donde representamos prácticamente un país pluricultural muy similar, tal vez no tan diverso como Bolivia, pero bastante diverso. Sin embargo, pues nosotros en nuestra constitución todavía creo que estamos un poquito retrasados, de que todavía no hemos podido reconocer un Estado pluricultural desde la constitución, como es en el caso de Bolivia, ¿verdad? Entonces los vemos como un ejemplo de esa perspectiva. Además, el 63% de la población vive en pobreza general. Sí, en Guatemala tenemos esas 2 categorías, y el 25% en pobreza extrema. La pobreza extrema se cataloga por personas que viven con menos de $1 al día. 63% de la población viviendo en pobreza es con una o más de las privaciones que se necesitan para abastecer, no solo individualmente, sino también a la familia. Y bueno, realmente existen aspectos sociales, ambientales y económicos que son los desencadenantes que generan el abandono del país, ¿verdad? Guatemala también presenta un flujo de migración irregular
constante hacia los Estados Unidos, como lo pueden ver, su locación como istmo eh, es flujo de personas que vienen de todo Centroamérica, pero también de países de Sudamérica. Por favor, me pueden interrumpir si hay algo que no se entiende, ya que como estoy en el modo de presentación, parecía que me estoy hablando a mí mismo, pero nomás lo digo ahí. Además de que otro de los aspectos que existe en Guatemala es de que se practica la economía de subsistencia, eh, que quiere decir de que, bueno, también por el legado maya, de que somos considerados hombres de maíz, hombres y mujeres de maíz, la práctica de agricultura de subsistencia todavía es algo muy común en el sentido de que las condiciones socioecológicas que permiten el desarrollo, pues se restringen bastante ante familias que solamente pueden dedicarse al cultivo de granos básicos para autoconsumo, ¿verdad? Entonces es realmente poco lo que existe en comunidades que pueden generar sus propios mecanismos económicos para ser independientes en el tema de dependencia de servicios como salud y otros. Eh, entonces, considerando los riesgos que los migrantes experimentan, existe un costo elevado sobre la migración poblacional irregular. Bueno, quiero también hacer la salvedad de que muchas veces nos referimos a la inmigración ilegal, por ejemplo, y entonces en este caso yo me refiero a la migración irregular como el concepto, eh, digámoslo, no solo académicamente, sino también políticamente y socialmente adecuado para nombrar a este fenómeno, ¿verdad? Porque eh, nombrarlo como ilegal parece que no es éticamente adecuado. Entonces, los términos con los que se le refiere a este fenómeno es como migración irregular. Y entonces ahí nos referimos específicamente a la población, ¿verdad? Que está migrando desde distintos países hacia países más desarrollados, en este caso los Estados Unidos. Eh, el costo social es muy elevado para una sociedad, pues abandonan su tierra, las relaciones con su familia y su comunidad, además de su cultura, para ser sujetos a una categoría en donde no son considerados como humanos, pues no tienen derechos, no gozan de los mismos derechos de la población irregular, ¿no? Población regular. Eh, bueno, entonces hablar sobre de qué trata ese estudio. Este proyecto evalúa las condiciones espaciales a escala de municipio en Guatemala eh, para entender los patrones de migración irregular. Yo tengo entendido de que la escala territorial de municipio pues se conoce a nivel de Latinoamérica. De todas maneras, pues el enfoque de municipio representa una de las escalas más pequeñas para medir la división territorial, en este caso en Guatemala, o que es similar en otros países en la zona que se conoce como Aviala, ¿no? O Latinoamérica. El país pues está dividido en departamentos o provincias y cada departamento pues se divide en municipios o ciudades. Entonces, aquí pues en este estudio pues trato de hacer una evaluación del medio natural y cultural relacionado con esas condiciones espaciales. Eh, es importante decir de que muchos de los aspectos que se evalúan es la información de data que está disponible. Eh, entonces se hace un enfoque sobre los predictores o las variables independientes que también pudieran ser moderadores o mediadores sobre los efectos resultantes. Eh, Contrario, ahí se me fue la I, a un enfoque frecuentista, ¿sí? Que es donde se hace generalmente la estadística inferencial. Este estudio aplica análisis espacial bayesiano que se enfoca en las debilidades que pueda tener la información disponible, pero también en determinar distribuciones posteriores eh, como creencias que puedan dar un mayor resultado a solamente una inferencia estadística basada en la comprobación de un valor P. Esto también permite la estimación del riesgo en el incremento de los casos para futuros años, ¿no? Algunos de los predictores que se utilizan, les voy a explicar un poquito más allá, pero son del aspecto natural cultural. Puede ser la sequía, por ejemplo, la tierra arable, el suelo boscoso,
pero también la inseguridad o aspectos sociales a nivel comunitario. La imagen a la derecha, como pueden ver, representa el lugar de origen de la concentración de individuos que han migrado ilegalmente a los Estados Unidos y han sido retornados al país. Este es un mapa de calor en donde el punto más alto pues, representa los municipios con los números más altos de repatriados o como es la definición legal, el número de aprehendidos, ¿sí? Que se refiere a esta variable en donde la persona es, es, es pues capturada en los Estados Unidos y es repatriada a su lugar natal, son repatriados al municipio natal, entonces se registra el número de aprendidos con base en su municipio. Y es otra que puede ser de las limitantes de este estudio, ¿no? Porque no se tiene un número exacto de la población que migra regularmente a los Estados Unidos porque como los mecanismos son considerados ilegales, entonces no se sabe cuánta es la población que se está yendo exactamente, pero sí se sabe la población que es retornada. Entonces esa es una de las limitaciones que obviamente representa en general el estudio de la migración irregular. Entonces, este estudio se enfoca en entender la interacción de esas variables con configuraciones espaciales y la estimación de las probabilidades de migración en los próximos años. Ahora bien, es importante entender, cada vez que hacemos un estudio, revisar la bibliografía y entender cómo ha sido estudiado ese fenómeno que nosotros tratamos de analizar, ¿verdad? Y entonces aquí pues hay una pequeña revisión de la literatura en temas de decir cómo ha sido estudiada la migración irregular en general, ¿no? Sobre todo en casos en Guatemala y en Centroamérica. Organizaciones internacionales como UN Migration o la Organización Internacional de la Migración han analizado los elementos desencadenantes en la migración irregular, lo que incluye, por ejemplo, extorsiones, desastres socionaturales, el impacto económico de las remesas y otros. También existe y tal vez ustedes también estarán familiarizados con USAID, y es probablemente una de las agencias más preocupadas en la recolección de datos sobre este tema. Y esto además se evidencia por la inversión sustancial que USAID tiene en distintos proyectos de desarrollo. En el caso de Guatemala existe la campaña Quédate aquí, en donde pues ellos invierten a través de distintos métodos de difusión, pero también con programas. De hecho, cuando yo trabajé en Guatemala, pues uno de los fondos que nosotros pudimos capturar con Hábitat para la Humanidad eran fondos para invertir en comunidades vulnerables, se les denomina, con la idea de generar desarrollo económico. Entonces, USAID ha estudiado estas desigualdades y las condiciones que inciden para el incremento de la población irregular. Ya muy específico en la literatura, vemos que dice espacios transfronterizos. Este es un estudio que Nájera hizo en el 2018, enfocado en los espacios, así como se le dice, transfronterizos, particularmente entre Guatemala y México, y los beneficios económicos en su población. Aquí Nájera estudia específicamente cómo poblaciones que viven cercanas a la frontera gozan de estos beneficios de pasar a un lado hacia otro y a través de eso pues obtener empleos, ¿no? Se da mucho más en el caso de la zona occidental de Guatemala hacia el estado de Chiapas, en donde pues acceden a una credencial, en donde pueden trabajar. A veces estos trabajos son de la economía informal, pero que les permite generar cierta fuerte de ingresos para luego retornar al país. Y esto sucede durante el mismo día, ¿no? Otros como Landry, por ejemplo, han estudiado las desigualdades de aquellos que se quedan o de los que son abandonados, sobre todo, por ejemplo, cuando se va el papá o el esposo, pues los hijos se quedan y se quedan las mujeres, y bueno, y obviamente surgen los vejámenes, no solo a nivel comunitario, ¿verdad? La percepción comunitaria que puedan percibir, sino también de desigualdades en donde algunas veces los que se van a los Estados Unidos pues ya no ya no se reportan o se pierden, y entonces existe esta exacerbación de las desigualdades que ya se venía dando, sobre todo porque se generan ciertas deudas, ¿verdad? Para nadie es sorpresa de que generalmente cuando van como inmigrantes irregulares, pues obtienen una deuda
ante al sujeto que se le conoce como el coyote. Y bueno, generalmente la deuda se divide en dos, se paga la mitad antes de partir y la otra mitad cuando se llega. Y entonces, cuando no se tiene un viaje exitoso, pues a veces se le dan de 2 a 3 oportunidades, pero esto se acumula como una deuda ante estas personas que manejan el tráfico de personas, ¿no? Ruiz Marrujo en 2001 estudió a través de entrevistas, bibliografía y observaciones, instituciones de contacto con migrantes y desarrolló una serie de mapas de riesgo que definen los hotspots, flujos de migración irregular, porque a veces esto también pues no se entiende, ¿no? No se entiende de dónde viene la población específicamente. Bueno, Jonás y Rodríguez tal vez son los que han desarrollado el estudio más exhaustivo, ya que ellos pues desarrollaron un proceso cronológico de documentación de cambios históricos y condujeron investigación colaborativa con casos de estudio y análisis cualitativo con inmigrantes guatemaltecos en comunidades en Estados Unidos, particularmente en Houston. Y quizás este es el estudio más exhaustivo que existe sobre migración irregular para guatemaltecos. Por último, también existe un estudio que se realizó en 2009 de Paredes Orozco, que probablemente es el único estudio cuantitativo en Guatemala para entender la inmigración irregular. Su modelo se basa en una serie de variables socioeconómicas como posibles predictores en 3 modelos de regresión logística. Bueno, regresión logística pues es estadística inferencial, ¿verdad? O logit, que también se le conoce. Sus resultados son inconclusos, como termina, lo que sugiere un análisis más exhaustivo para entender la interrelación de elementos socioeconómicos. Entonces, bueno, este es el único análisis cuantitativo que se hace a través de la migración irregular en Guatemala, pero también la regresión lineal, la regresión logística, pues sabemos de que tiene como resultados, generalmente pues tiene 1 o 0, ¿verdad? En donde 1 es que eh, 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 la variable dependiente pues es positiva o se van a dar esos casos, o 0 es que no se da. Entonces es variable, es bastante binaria, por eso se llama regresión binaria. Entonces como puede ser un poquito limitante en el tema de estudiar un fenómeno tan complejo como la migración irregular. Por lo anterior, poca atención se ha puesto en entender el problema desde una perspectiva espacial, con información más robusta y que considere variables confusoras, ¿no? Las variables confusoras son variables que nos van a de las cuales nosotros tenemos que considerar en nuestro análisis como posibles variables independientes, o de lo contrario nos van a confundir de cuál es el resultado final ante nuestra variable, perdón, puede funcionar como una variable independiente, ya que y a través de los coeficientes que nos revele, nos va a comentar de qué manera nos puede confundir el resultado de nuestra variable dependiente. Ahora bien, yo pues, como lo explicaba al inicio, mi investigación central es a través de investigación cualitativa en comunidades indígenas. Actualmente pues trabajo en la Nación Navajo y hago análisis espacial cuantitativo, pero no es como una de las áreas en las que me enfoco bastante. Este trabajo que he realizado sobre la migración irregular en Guatemala pues me ha ayudado a entender distintos aspectos, pero también limitantes sobre la información disponible. Y bueno, una de las cuestiones en las que sí me he dado cuenta es de que la estadística bayesiana tiene unas variaciones y adaptaciones mucho más complejas, pero también más cómodas cuando tratamos de entender información limitada, a diferencia de la estadística inferencial frecuentista, en donde pues tenemos todas las variables independientes, las metemos en un software y tratamos de identificar cuáles cuáles son estadísticamente significantes, y de ahí sacamos ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, en el tema de Bayes creo que es un poquito más elaborado en la manera en la que sacamos conclusiones, y por eso es de que a mí pues me ha gustado un poquito más que tratar de entender cómo funciona esta lógica y la teoría de Bayes como tal para el análisis de información. Entonces, ¿por qué utilizo Bayes? Sí, primero quería yo hablar sobre el contexto de la migración irregular.
en el sentido de que hay ciertas limitaciones, ¿no? Para poder entender el problema. Entonces, lo que yo pude haber hecho al inicio es decir, ok, voy a juntar todas las variables que tengo y voy a meter todo esto dentro del software y voy a hacer un análisis, tal vez una regresión en multilineal, ¿verdad? En donde voy a tener una serie de variables independientes y mi variable dependiente va a ser el número de presiones y voy a delimitar cuáles son los que tienen, cuáles son estadísticamente significantes y entonces esos van a ser mis efectos desencadenantes de la migración irregular. Entonces voy a decir, así funciona la migración irregular en Guatemala. Pero creo que eso sería una solución bastante pretenciosa que no pretendo hacer en esta investigación, sino que en vez de eso pretendo analizar de qué manera la información y la data se está comportando, que es lo que Bayes permite. Voy a explicar un poco sobre el teorema de Bayes entonces. Sabemos que el teorema de Bayes es algo bastante básico en donde tenemos la probabilidad de que dos cosas sucedan. Sí, tenemos PR como la probabilidad y tenemos la probabilidad de que suceda A y B, ¿verdad? Entonces, esto es una probabilidad conjunta con la teoría de la probabilidad. Sabemos que podemos derivar esto en lo que muchos conocen como la regla de la cadena, ¿sí? Pero de cualquier forma, tiene sentido que si A y B pueden suceder, podemos ver la probabilidad de que suceda A y luego ver la probabilidad de que suceda B, asumiendo que A ya sucedió, ¿sí? Entonces, en la primera tenemos probabilidad de que A suceda, probabilidad de que B suceda. Ahora bien, tenemos la probabilidad de que A suceda y después tenemos la probabilidad de que B suceda, asumiendo que A ya pasó. Y por supuesto, es completamente simétrico, por lo que no existe una razón por la que no podamos asumir de que primero suceda B y que después suceda A, asumiendo de que B ya sucedió. Ahora bien, si tomamos las dos ecuaciones del lado derecho y las ordenamos, nos resulta lo siguiente, que es el teorema de Bayes, ¿verdad? O sea, el teorema de Bayes en la probabilidad de que A y B suceda va a ser igual a lo que vemos al lado derecho, que es prácticamente eh, las dos ecuaciones de las probabilidades de los órdenes que acabo de explicar en la parte superior. Para convertirlo a análisis de data bayesiano, lo que cambiamos es, en vez de tener eventos genéricos como A y B, lo que tenemos es teta, ¿sí? Es el primero. Esto representa cualquier parámetro de interés para nosotros, ¿sí? Cualquier parámetro con lo que queramos hacer una inferencia, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos estadística inferencial frecuentista, nosotros asumimos ciertos parámetros en los que se va a fijar nuestra inferencia. Entonces aquí puede ser cualquier parámetro. Y X representa cualquier dato, cualquier tipo de información, puede ser espacial, puede ser vector, puede ser cualquier tipo de información que nosotros queramos tener disponible. Entonces, esta ecuación nos dice que vamos a pedir una distribución de probabilidades de valores de teta, ¿sí? Que son los valores con los que estamos interesados y que tenemos disponibles, obviamente. Pero si vemos el denominador, a que nos referimos con la probabilidad de los datos que sucedan, ¿no? O sea, ¿a qué realmente nos referimos con decir cuál es la probabilidad de que suceda la información o X? Esto significa que podemos considerar cualquier valor posible por cada parámetro, ¿sí? Entonces debemos de integrar todos los valores de los parámetros disponibles. Aquí quiero hacer la cavidad de que lo que Bayes trata de ejemplificar es, en vez de fijarnos en los posibles parámetros que pudieran resultar de nuestra data, nos fijamos en la posible data o información que pueda resultar de los parámetros que estamos definiendo. Y esto es como una forma distinta de ver la estadística inferencial, ¿verdad? Porque la estadística inferencial frecuentista trata de ver todos los parámetros disponibles para la data que tenemos actualmente. Pero veis lo que hace es que lo pone al contrario. Entonces, si decimos proporcional a todos los posibles resultados en vez de igual a, el denominador desaparece y piensa que los datos son como una constante, ¿no? Entonces, de esta manera nos interesa conocer la distribución a posteriori de los datos, que es la proporción de teta
y la data, que lo vamos a llamar a eso la distribución a posteriori o la distribución posterior. En vez de tener el denominador, la inferencia nos provee una relación, ¿sí? Entonces tenemos los criterios a priori, que sería eh, eh, el conocimiento previo que necesitamos para determinar si, por ejemplo, un problema va a suceder o no. Y voy a dar un ejemplo sobre eso. Si lo, creo, tengo incluso una caricatura como para ejemplificar un poquito mejor. Estos criterios a priori generalmente son el conocimiento que posee el investigador. ¿Por qué? Porque generalmente no nos ponemos a investigar nada sin que haya información previa. Y esto es la diferencia con el método frecuentista, de que las asunciones que se hacen durante el análisis son basadas en que no se tiene conocimiento previo, pero con Bayes se tiene conocimiento previo. Entonces, significa la probabilidad del parámetro ante la ausencia de información, que es el aspecto siguiente, ¿no? Entonces, el likelihood significa esta probabilidad ante, sabemos de que no vamos a tener acceso a toda la información. Entonces, el investigador debe proveer este dato asumiendo que el parámetro podría estar localizado en algún punto de la información, pero también aceptando que no sabemos dónde está, ¿no? Por lo que haremos es una combinación con la función de probabilidad. Considerando que el parámetro es conocido a priori, por ejemplo, podemos estimar qué tan probable la información o data en el likelihood es. Y si combinamos los dos con base en el teorema de Bayes, vamos a obtener algo proporcional a la pregunta de interés o nuestra distribución a posteriori. Bayes es una forma de revertir estas condicionantes. Lo que tenemos es la información, datos, eso es lo que realmente tenemos disponible, pero lo que queremos hacer es una inferencia sobre el parámetro desconocido. Y como lo explicaba, en la estadística frecuentista convencional, lo que tenemos son los datos también, pero queremos hacer una inferencia de esos datos, ¿no? Porque asumimos de que ya tenemos los parámetros. Entonces, esa es como un poquito la diferencia que existe entre uno y otro. Hay una serie de diferencias entre el método frecuentista y entre el método bayesiano, ¿verdad? En donde los modelos frecuentistas se enfocan en una inferencia cuando, por ejemplo, cuando vemos los valores de P. Aquí dicen los valores de P-value, ¿no? Que sabemos de que si es un valor P-value de 0.05, pues es estadísticamente significante. Cuando en el caso de la estadística bayesiana, pues tenemos probabilidades, la probabilidad completa de que un fenómeno suceda, y entonces realmente lo que nos tenemos que enfocar es cuál es el porcentaje de certeza con el que queremos que este fenómeno suceda, y a partir de eso pues tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la probabilidad, como vamos arriba, se enfoca en una frecuencia prolongada, ¿sí? O probability is long run frequency, ¿no? Es como de largo plazo. La distribución de la muestra se basa, en este caso, en el método frecuencista, en asumir que toda la información disponible se ve igual que la muestra recabada. Modelos bayesianos entonces se enfocan en la probabilidad como un grado de certeza o credibilidad, que es muy distinto, porque se interesa en la ubicación de un parámetro, pero con un grado de incerteza que va mejorando con la integración de nueva información. Es decir, estadística bayesiana reconoce que no sabemos todo, pero que va mejorando con cómo los conocimientos a priori se van integrando dentro del análisis de la data. Entonces, a diferencia de modelos frecuentistas donde los parámetros están fijos, los estadísticos bayesianos piensan en la información como un elemento fijo, que es lo que está disponible, ¿verdad? Pero que los parámetros son los que van variando. Y esto no se percibe así en la frecuentista, ¿no? Una de las desventajas de los modelos frecuentistas es que no tienen criterios a priori, ¿verdad? Que era lo que comentábamos. Y esto puede ser problemático, ya que raramente estudiamos problemas sin tener información básica. Con modelos frecuentistas tenemos el umbral del p-value, ¿verdad? Que es cuando se cumple o no, o se rechaza o no la hipótesis nula. Pero en el caso de Bayesian tenemos los modelos probabilísticos donde podemos evaluarlos en sus distintos porcentajes. Además, otro aspecto que son los intervalos de confianza o los confidence intervals. En un modelo frecuentista decimos, y esto es también otra cuestión, así como bien un poquito que a veces se sobreentiende de los modelos frecuentistas. Realmente lo que esto significa en un intervalo de confianza en un modelo frecuentista es, por ejemplo, el 95%.
El 95% de esas muestras genera un intervalo que contiene el valor real de la población estudiada. Sin embargo, lo que la mayoría piensa con un intervalo de confianza en el método frecuentista es que hay un 95% de probabilidad de que el parámetro se encuentra adentro. Pero eso es falso. Ahora, desde una perspectiva bayesiana, sí puedes decir eso, ¿no? O sea, te das cuenta de la diferencia que existe entre uno y otro. Existe la probabilidad de que tus parámetros se encuentren dentro, pero como siempre asumiendo los criterios a priori, ¿no? Que es la categoría anterior. Bueno, además la información obtenida es como es, ¿no? Por lo que no necesitamos ajustes. Sabemos de que en la estadística frecuentista, ya sea G al cuadrado, o ya sea análisis de varianza, o ya sea regresión lineal o multiregresión lineal, siempre estamos haciendo correcciones para evaluación múltiple o ajustes de los exámenes post-hoc, por ejemplo, pero en la estadística bayesiana no se hace eso, ya que la información es entendida como es. Entonces, no existen momentos distintos para hacer el análisis de la información y no existen perspectivas distintas, sino que solo existe la data como es. Desde esta perspectiva, muchos hablan de que el modelo frecuentista es más objetivo, aunque se pone como una interrogación porque realmente no hay algo que realmente sea objetivo en la investigación. Y a la estadística bayesiana pues se le acusa de ser un poquito subjetiva, que realmente también pues tiene sus dudas, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, y después de eso pues quisiera también permitir si alguien tiene alguna duda sobre esto, pero la estadística de análisis espacial permite la estimación de una probabilidad de distribución, como lo vemos, con la información previa adherida a un modelo, permite la relocalización de la credibilidad al eliminar posibles razones para el resultado y crea una distribución posterior que incrementa la credibilidad de los resultados. Entonces, nomás quiero compartir este chiste que dice que hay dos personas platicando, ¿no? Y entonces dice, acaba el sol de explotar, dice. Entonces es de noche y ellos no están seguros, ¿no? Entonces se está preguntando si el sol acaba de explotar. Entonces uno le dice al otro, este detector de neutrino mide si el sol se ha vuelto una supernova. Y entonces el otro dice, entonces, después mueve dos dados. Si los dos dados vienen en el lado del 6, o sea, si los dos resultan 6, nos miente a nosotros. De otra manera, nos dice la verdad, ¿verdad? Entonces después dice el otro compañero, dice, vamos a probar detector. Detector dice, el sol se ha vuelto supernova y entonces el detector ruela los dados y entonces de ahí dice sí. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es de que hay una probabilidad de tener una respuesta errónea, ¿sí? La probabilidad de tener una respuesta errónea es 1/6 por 1/6, ¿no? Porque la respuesta errónea sería solo si nos da el doble 6 de los dados. Entonces, la probabilidad de tener una respuesta errónea es un 36, ¿no? Y entonces, esto obviamente en la estadística inferencial representa lo que es el error muestral, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo analizaría este resultado un estadístico frecuentista? Y eso lo vemos en la imagen de la derecha. El estadístico frecuencista dice la probabilidad de que el resultado suceda por una condición random o por una posibilidad de by chance, que se le dice en inglés, ¿no? Es de un 36avo. Y eso significa 0.027, ¿no? Entonces, esta es la de que tengamos una respuesta errónea. Y considerando de que el valor P debiera de ser P menor a 0.05, el frecuentista concluye de que el Sol ha explotado, ¿no? Entonces dice que sí. ¿Cómo se llama? El detector de neutrinos pues no se equivoca y está diciendo la verdad. Entonces el Sol ha explotado. Ahora, el estadístico bayesiano diría, te apuesto $50 a que no ha explotado. Entonces, esto pues se ve como un chiste,
pero el elemento clave de este cómic no es tomar estrictamente lo que cada uno de los estadísticos propone, ¿no? Sino el entender a qué se refiere el estadístico bayesiano. Por ejemplo, él está usando información basada en su conocimiento, que le dice que, uno, el sol no explota muy seguido y que, segundo, en general las estrellas no explotan muy seguido, ¿no? Incluso si se volviera supernova, ¿no? Él usa otra información disponible para estimar que, de hecho, la probabilidad de que la máquina mienta es muy baja y por eso es que está dispuesto a apostar cierta cantidad de dinero. Entonces, incluso la apuesta de dinero también tiene mucho que ver en la estadística bayesiana, ¿no? Porque entonces supone otro resultado, ¿verdad? Y entonces a través de eso tiene como ciertas condiciones que le permiten asumir otras posibilidades, por eso es de que está apostando plata. Entonces, de esta manera, como decíamos, se generan distribuciones de probabilidades, se utilizan criterios a priori, eh, existe un ajuste de modelos clásicos con la información completa, es decir, no tenemos que tener toda la información, como en el caso del estadístico bayesiano, él no tiene toda la información disponible, pero él sabe que podemos tener cierta cantidad de resultados que pueden ser esperados en las condiciones actuales y que cierta cantidad de resultados no pueden ser esperados en las condiciones actuales. Entonces, esto puede considerar las complejidades que modelos frecuencistas no perciben, como en el contexto natural cultural de la inmigración irregular en Guatemala. Entonces, solamente quisiera hacer esa aclaración en el sentido de cuál es la diferencia entre la estadística bayesiana y la estadística diferencial, como para ver si vamos bien en ese sentido. Y quisiera abrir ahí el espacio, porque me voy a ir específicamente ahorita al análisis de los datos y de cómo se ha estudiado la país en migración regular, pero lo quisiera saber si existe alguna duda hasta ahora. Tal vez, Joaquín, nos puedas un poquito ampliar esta parte de lo bayesiano, unos elementos de comparación, ¿no? La frecuentista tal vez es más para ciertos modelos, digamos, de migración regular, se podría decir, que están siguiendo cierta tendencia. En cambio, la bayesiana, como tú estás trabajando, persigue elementos de irregularidades, quizás incluso de acontecimientos o eventos inesperados, por ejemplo. También ahora se habla mucho de la migración por cambio climático, ¿verdad? Entonces, que se podría aplicar a momentos, digamos, que son, no son frecuentes, que son elementos que suceden por algún hecho, acontecimiento que no estaba previsto previamente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Gracias, Vania. Y sí, mira, desde el aspecto, desde la estadística frecuentista, lo que sucede es de que como tenemos nuestra información continua, por ejemplo, y tenemos cierta cantidad de variables, lo que muchas veces sucede con la estadística inferencial frecuentista es de que decimos, ok, ¿cuál es la correlación que existe entre las personas que compran un vehículo cada año y las personas que se enferman de gripe? Entonces decimos, ok, vamos a tratar de relacionar estas dos variables. Y a veces si tenemos un valor P estadístico que nos dice que sí, que es estadísticamente significante, a veces decimos que sí, ¿verdad? Que hay una correlación entre las personas que compran un vehículo cada año y que se enferman de gripe. Entonces vamos a decir, bueno, lo que sucede es de que las personas que compran un vehículo generalmente lo compran usado y cuando lo compran usado, pues puede ser de que no lo limpien y entonces como no lo limpien tiene una acumulación de polvo, entonces se enferman de gripe, ¿no? Entonces, pero como que buscamos tratar de justificar muchas veces estos resultados frecuentistas cuando no existe una relación en el mundo real. Ahora, lo que dice estadística bayesiana es tratar de entender cuál es el conocimiento básico que se tiene sobre el problema, en este caso migración irregular y como tú lo dices. Entonces, ¿por qué es de que yo lo aplico en entender la migración irregular de poblaciones indígenas? Porque van a haber lugares en los municipios en los que estoy analizando en donde la misma población va a decir, no, pero es que aquí no tenemos el problema de la sequía, a pesar de que a nivel general o a nivel nacional se percibe el problema de la sequía como un problema que está incidiendo en la migración irregular. Y entonces podemos entender cuáles son las razones por las que las personas migran en este específico municipio de la zona indígena de Ixil, por ejemplo, de Santa María de Nevaj. Bueno, se da porque las condiciones de lluvia, que no tienen nada que ver con sequía, dañan los cultivos porque por el cambio climático, como tú mencionabas,
existe una acumulación de grandes lluvias en estos momentos del año y que hacen que los cultivos se pierdan, ¿no? Entonces entendemos de una manera mucho más específica el problema y no nos vamos a asunciones generalizadas de un problema que no se adapta para las condiciones locales. Y que esto es la facilidad que nos da Bayes, ¿no? Que nos dice, ok, ¿quieres analizarlo desde la perspectiva de cuál es el conocimiento local sobre la influencia de tormentas tropicales y subtropicales? Pues eso lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces es como tratar de entenderlo un poquito más específico y de tratar de dejar por un lado estas generalidades que pueden ser útiles muchas veces y que son muy útiles, pero que también pueden asumir muchas cosas sobre una población que puede ser dañino también. No sé si se entiende esa parte. Sí, sí, se entiende. Gracias. Y entonces por eso ponía la broma esta del detector de neutrinos, ¿no? Porque el estadista frecuentista va a decir, oh, sí ha explotado, ¿verdad? Porque el p-value es de 0.5, ¿verdad? 0.5. Y en cambio el otro dice, no, pues es que no va a explotar, ¿verdad? Incluso yo te puedo apostar $50 a que no ha explotado. Y es como tratar de darle un enfoque distinto. Entonces, ¿cómo se ha estudiado Bayes en la migración irregular a nivel mundial? Existen muchos casos de la aplicación del teorema de Bayes, pero en la mayoría de casos se ha aplicado a los países de acogida, por ejemplo, en Europa, Canadá, o en Europa del Este, por ejemplo, o Estados Unidos y Canadá, o también Australia y Nueva Zelanda. Por ejemplo, Dala del Valle estudia los niveles de aceptación basado en las encuestas y información demográfica. Eh, Estimaciones con el método Delphi. Para los que no saben, el método Delphi es la entrevista a expertos, que para el tema de Bayes suena muy bien, ya que pues, el conocimiento de expertos pues, también define mucho cómo se van a definir los criterios a priori. Eh, También existen también se han estudiado las proyecciones de distintos países de los Estados Unidos, como el estudio Associ y Raftery. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no son espaciales, lo que sugiere una atención mayor a la autocorrelación espacial, ¿no? Sabemos de que cuando se estudian también métodos frecuentistas eh, sobre una problemática que tiene incidencias espaciales, tenemos el problema de la autocorrelación espacial. Entonces, tenemos que entender la importancia de la autocorrelación espacial, de cómo las distintas unidades territoriales pueden influir sobre otras. Y uno de los casos donde se aplica modelos espaciales bayesianos fue elaborado por Núñez y López en el estado de Chiapas, México. Muchos sabrán que Chiapas colinda con Guatemala en el oeste, lo que implica un flujo de migración irregular constante. Sin embargo, este estudio aplica la cadena Monte Carlo-Markov para estimar los riesgos relativos en el caso de migración. Entonces, voy a explicar un poquito sobre eso. La estimación de distribuciones posteriores en el análisis bayesiano representa uno de los desafíos más grandes de este método, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podemos estimar distribuciones posteriores sobre esta información? Realmente es uno de los desafíos más grandes. Alternativas se han creado con el método de la cadena Monte Carlo Markov o Monte Carlo Markov Chain, que es MCMC, que genera un valor de cadena en muestras mientras corre iteraciones de posibles resultados, ¿sí? Esto requiere decidir a qué nivel de iteraciones el modelo ha alcanzado la distribución posterior deseada. Además, Monte Carlo Markov Chain requiere una alta capacidad computacional e implica inconveniencia en la interpretación de resultados. De esta forma, una alternativa se ha generado con el paquete INLA-NR o INLA-R, que esas son las siglas para Integrated Nested Laplace Approximations, o las aproximaciones de Laplace integradas, que representa una alternativa para aplicar análisis espacial bayesiano. Y esto se ha visto en ya un par de libros, sobre todo en Moraga en 2019. Aproximaciones son basadas en hiperparámetros de que hace de una manera un poco más calibrada cómo nosotros podemos entender lo que la data nos está diciendo ahora, cómo podemos entender escenarios futuros. Los resultados permiten la estimación de distribuciones posteriores y también la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno similar como lo es la migración irregular. Entonces, los métodos que aplican el análisis espacial bayesiano son iterativos y pueden requerir la elaboración de distintos modelos.
En este caso, pues aquí tengo el flujo de trabajo que se realizó para esta investigación con el paquete INLA-DR para decidir esas decisiones posteriores. Aquí tenemos datos de 352 municipios con variables económicas, sociales y ambientales, y se utilizaron 15 predictores o variables independientes para hacer el análisis. Entonces, puedo ampliar un poquito más de cómo se hizo el flujo al final, pero realmente lo que veis requiere es hacer una serie de modelos en donde algunos son lineales, otros son sin criterios a priori, otros son sin variables espaciales, y entonces uno va mejorando los modelos y al final uno realiza un modelo con distribución bayesiana, espacial y con criterios a priori, con la idea de mejorar y de comparar, ¿no? Entonces, las variables que utilizo aquí, pues están en 5 componentes. El primero es inseguridad, que incluye la tasa de homicidios o el número de extorsiones. Estos son problemas bastante presentes en Guatemala, ya que tenemos, bueno, muchos aspectos sociales que se influencian en el tema de migración irregular. Tenemos aspectos culturales como el porcentaje de la población indígena, en este caso la población maya, también aspectos como deserción escolar, tenemos aspectos ambientales que tienen que ver con coberturas de praderas o que se utilizan para el consumo de ganado, por ejemplo, las zonas sahables, coberturas boscosas, incidencia de la sequía, el porcentaje de la población urbano-rural. En el aspecto económico tenemos el número de remesas, la población económicamente activa, seguridad alimentaria, y en el aspecto de gobernanza tenemos el aspecto financiero y la gerencia. Es importante para mí decir de que estas variables son las variables a las que he podido acceder. Muchas de estas yo las he podido desarrollar con base en información disponible, pero ha sido un desafío bastante grande porque conseguir data o información del mismo año en Guatemala es bastante dificultoso, ya que lo último que tenemos es el censo poblacional del 2018 y de ahí que me basé para conseguir algunos índices de población urbano-rural, pero también de población maya. Pero de ahí, por ejemplo, los otros datos, pues también los puede conseguir del 2018 y es muy difícil poder tener información de otras variables del mismo año. Y esta información obviamente es la que se utiliza, ¿no? Entonces, esa es una de las limitantes que Base ofrece como una atención, en el sentido de que sabemos de que no tenemos toda la información disponible y entonces a partir de eso son los resultados que se pueden generar. Con el tema de la población maya, pues traté de trabajar 2 tipos de variables. Una es una variable dicotómica o como se le conoce la dummy variable, en donde uno representa que la mayoría de la población es indígena y 0 la mayoría de la población no es indígena. Y el segundo es una variable continua, que es un porcentaje de la población maya como proporción del total de la población, ¿no? Como podemos ver, la variable dependiente aquí aparece como el número de aprendidos, que es esta que aparece en turquesa, lo que representa el número establecido que brinda la Oficina de Income Customs and Enforcement de los Estados Unidos, ya que no existe un número exacto de la población que migra irregularmente a los Estados Unidos. Y entonces esta variable es una variable de cuenta, ¿no? Es una variable de número de cierta cantidad de casos. No es una variable continua, no es una variable dicotómica, no es una variable categórica, sino es una variable de cuenta. Y puedo también hablar sobre las diferencias entre cada variable, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, variables de homicidios, la mayoría son continuas, la deserción escolar es cuenta, tenemos la de mayoría indígena, que es una variable binaria o dicotómica, tenemos una variable categórica, por ejemplo, para la sequía, que es 1 es sequía leve, 2 es sequía moderada y 3 es sequía exagerada. Y entonces, como podemos ver, tenemos distintos tipos de variables, que muchas veces, por ejemplo, en el análisis multilinear, solo podemos tener variables continuas como variables independientes. Y entonces aquí con Base podemos tener una combinación de distintos tipos de variables que nos permiten analizar la data que tengamos disponible como es, ¿no? En el sentido de decir, si ese municipio es de categoría de sequía número 3, eso es lo que estamos considerando, ¿no? No, porque muchas veces para el análisis multilineal lo que hacemos es de que
convertimos todas las variables en variables continuas. Entonces quiere decir de que ¿cuál es el número continuo que le pudiéramos dar a un municipio con categoría 3 de sequía, ¿no? Entonces, esas conversiones de variables se pueden hacer, pero muchas veces pueden confundir nuestros resultados finales. En el análisis de información, entonces, se procedió a hacer un análisis de componentes principales. Esto no necesariamente es Bayes, sino que esto es para entender un poquito y lograr un modelo más eficiente y considerar una posible alta colinealidad entre los predictores, por lo que se trata de entender si, por ejemplo, existe una alta colinealidad entre homicidios y extorsión, y cuál de las dos explica mejor la varianza. Si extorsión explica la varianza mejor, entonces voy a escoger extorsiones, ¿no? En vez de homicidios, porque las dos están altamente colineales, tienen una colinearidad bastante elevada. Entonces, tratar de eliminar variables que puedan hacer ruido. Y eso fue lo que se hizo al principio con el análisis de componentes principales o el Principal Component Analysis. Después, elaboré un modelo frecuentista como modelo lineal, bastante básico como para entender cuáles son cuáles son las limitantes de este modelo y cómo lo puedo comparar con los modelos posteriores. Realicé un modelo INLA sin variables espaciales, un modelo no espacial con criterios a priori, un modelo espacial con criterios a priori y un modelo último en donde consideré una distribución tipo Poisson debido a que mi variable dependiente es una cuenta. Entonces sabemos de que para variables dependientes tipo cuenta, en donde tenemos un número de casos, es mejor una distribución Poisson, ya que la curva pues se adapta al número de casos que vayan surgiendo en una temporalidad distinta. Los mapas que podemos aquí a la derecha representan una posible relación entre el número de aprendidos, que es lo que vemos en el lado izquierdo, ¿sí? Esta es la concentración de número de aprendidos en el 2018, y el número de la población indígena como un porcentaje de la población guatemalteca de los 352 municipios. Esto incluye una posible dependencia espacial de aprehensiones en la parte central norte, donde se concentran los municipios con mayoría de población maya. Entonces aquí, solo por hacer estos dos mapas, en donde tenemos uno con el número de aprendidos de cada municipio y el otro con la población indígena, nos damos cuenta que en la zona central norte de Guatemala existe una relación entre este número de población que migra irregularmente y el número de la población indígena, que quiere decir de que si tenemos que tomar en consideración la autocorrelación espacial, de lo contrario, nuestra asunción final o nuestra conclusión puede asumir resultados que no son reales y que están muy lejos de la realidad. Por eso es importante hacer el análisis de autocorrelación. Y entonces el análisis de la autocorrelación, pues en este caso, basado en la literatura con modelos epidemiológicos, perdón, en salud pública, que son como los modelos más avanzados para hacer análisis espacial, la autocorrelación puede ser analizada con un modelo que se basa en la distribución autorregresiva condicional o Autoregressive Conditional Distribution, que es CAR, con el modelo Besac-York and Mollier, que este modelo lo que permite es entender estas contiguidades que existen dentro de cada unidad territorial. Entonces aquí lo que se hace es que usted tiene la opción de hacer contiguidades de tipo roca, como se juega en el ajedrez, que solo es con las contiguidades que se tienen en el lado este, oeste, norte y sur, o en las contiguidades tipo reina, que son todas las contiguidades posibles. Entonces, en este caso aplicamos la contiguidad tipo reina, ya que puede analizar mejor cuál es la influencia de los municipios vecinos ante los datos que yo estoy teniendo como mi propio municipio, ¿no? Entonces, eso es algo que se hace mucho en la autocorrelación con el famoso Moran's I, o el coeficiente de Moran, y para entender cuáles son los efectos de la autocorrelación. Para INLA, para el método INLA, esto se traduce introduciendo un efecto aleatorio, o como se le conoce como en inglés, el random effect, con la función F.
¿verdad? Este efecto aleatorio requiere un índice sobre el número de las áreas, ¿sí? Entonces vamos a, con esto lo que se hace es de que se le da a cualquiera de estos municipios, se le da un efecto aleatorio con un índice que se le conoce como la ID area o el ID area, que para identificar cuál es el efecto que cada uno de esos municipios va a influir alrededor de los otros y a nivel general, con esta continuidad de la conexión de la red de la reina, ¿no? Para incrementar la validez del modelo, fue necesario desarrollar un modelo sin criterios a priori y otra con criterios a priori. Entonces, esto obviamente permite entender la comparación en el primero y el segundo. El segundo, por ejemplo, especifica criterios a priori de complejidad penalizada para incrementar la precisión de lo que se conoce el phi value, que es la suma del efecto espacial más la suma del efecto no espacial dentro de la autocorrelación. Teniendo la población maya en dos diferentes formatos, permite testear los resultados con la variable dicotómica y la proporcional. Y para un mayor entendimiento de los efectos espaciales y permitir un análisis más adecuado para la variable de resultado o la variable outcome, se identificó una última versión con el modelo Poisson. Y contrario a los modelos previos, los resultados fueron modelados como tasas en vez de como cuentas, ¿sí? La expectativa moderada de la variable de cuenta representa una medida que depende del tamaño de la población estudiada. En este modelo, el número de aprehensiones se correlaciona con la población total de cada municipio. Y con una tasa de aprehensiones por municipio, el modelo puede estimar si la tasa en una base per cápita es mayor o menor que el número de casos esperados. Al final de la presentación puedo expandir un poquito más en el método como para ver si hay dudas al respecto. Entonces, como resultados, hablábamos de componentes principales, ¿no? De los componentes, del análisis de componentes principales. Entonces, con los primeros 4 componentes, entonces, cuando uno hace análisis de componentes principales, el software a uno le envía todos los componentes, le envía uno hasta 15, 20 componentes posibles, ¿no? Dependiendo de la cantidad de variables que uno tenga. Pero con los primeros 4 componentes, la proporción de la varianza alcanzó el punto 62, que significa el 62% de la varianza explicada por los primeros 4 componentes, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que podemos utilizar los primeros 4 para analizar cuáles son las variables que se quedan y cuáles son las que se van. Al comparar los primeros 4 componentes, se muestra, por ejemplo, en el caso que homicidios, extorsiones y población incrementan con valores negativos del PC1, mientras praderas y coberturas boscosas incrementan con valores positivos de PC2, lo que sugiere que el componente principal 1 está relacionado con seguridad, mientras que el PC2 está relacionado con el medio natural. Ahora bien, esto también lo podemos ver dentro de la imagen de la izquierda, que es donde vemos que el PC1 está dividido entre seguridad y el medio natural, ¿no? Ahora vemos que la imagen del lado izquierdo tiene el segundo componente en el lado Y y el primer componente en el lado X. Ahora, la imagen al centro, vemos de que el componente principal 3 está dividido entre la población indígena y su ubicación espacial. Mientras que tenemos el último en el lado derecho, en donde tenemos que el PC4 está dividido entre las condiciones económicas, la ubicación y la seguridad alimentaria. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque la división y la categorización de estas variables nos permiten decir cuáles son las variables que nos explican mejor la varianza. Entonces, a través de eso podemos eliminar y entender cuáles son las variables que nos informan mejor. Entonces, por ejemplo, aquí, basado en los resultados del análisis de componente principal, se eliminaron ciertas variables. Por ejemplo, homicidios, debido a que extorsiones provee una mayor explicación de la varianza. ¿Sí? Entonces, las dos están similarmente tienen colinearidad, pero una explica mejor que la otra. De la misma forma, se removieron praderas por la alta colinealidad con coberturas boscosas. Se dejó coberturas boscosas porque representa una mejor variable para entender los efectos desencadenantes de la migración debido a los servicios ecosistémicos que provee. Y esto es basado en la literatura. Entonces, aquí se hace una comparación entre la literatura, pero también los análisis que provee la información. La incidencia de la sequía, por ejemplo, se eliminó por la alta colinealidad con la inseguridad alimentaria. En este caso, inseguridad alimentaria representa un efecto más directo que sequía.
Entre las variables de gobernanza, el índice de finanzas representa una mayor medida, considerando que se enfoca en elementos similares al de la gerencia, pero no se relaciona con elementos económicos como observados en el componente 4. Existen otros aspectos como la deserción escolar y extorsiones que están correlacionados altamente, pero porque cada uno de ellos representan medidas distintas, los dos fueron incluidas en el modelo final. Al final, pues tenemos 10 variables como predictores que entienden la incidencia espacial de migración irregular en Guatemala. Entonces, entre los resultados que brinda el software, por ejemplo, este es un resultado del modelo lineal. La imagen representa los resultados del modelo de regresión lineal, y aunque la variable dependiente del resultado es de tipo cuenta y un modelo de Poisson sería más adecuado, el comparar el error residual facilita el diseño del modelo. Entonces, el modelo lineal sugiere un incremento de aprehensiones con variables como población maya, como lo podemos ver aquí por debajo del interceptor, ¿verdad? Vamos a tener un estimado de 1.97 casos de aumento por cada unidad de la población, por cada unidad de la población maya, ¿no? Vamos a tener esa incidencia en el número de aprehensiones. Ahora con el número de seguridad alimentaria, y esto es donde, por eso tengo los cuadros rojos acá, que por cada unidad de incremento en la seguridad alimentaria tendríamos 6.555 unidades de incremento en nuestra migración irregular, pero este efecto no es significante. Entonces, ¿qué nos diría esto desde la estadística frecuentista? De que esta variable la tenemos que eliminar, ¿verdad? Porque no es significantemente, no es estadísticamente significante. Podemos ver que la población económicamente activa, por cada unidad que aumenta la población económicamente activa, podemos tener 1.2 unidades que se reducen de la población de la migración irregular, y esto es estadísticamente significante, lo que significa que esto pues obviamente tiene una relación un poquito más directa. Pero de ahí tenemos todas estas variables como cultivos, tierra arable, cobertura boscosa, extorsiones, el índice financiero y la población urbana, que nos dice el modelo lineal de que no tiene una relación estadísticamente significante. Entonces, esto es bien interesante porque nos dice, esto es el modelo lineal y nos muestra las limitantes, ¿no? Entonces dice, no todos los predictores son significantes. El incremento de aprehensiones con variables como la población maya y deserción y remesas. Pero la reducción también de aprehensiones con población económicamente activa. Ahora bien, ¿cómo podemos ver si este modelo mejora? Y entonces lo podemos hacer a través de, no solo, bueno, aquí consideramos un modelo lineal. ¿Cómo podemos considerar el modelo INLA, verdad? Que es donde ya consideramos las aproximaciones basadas en el teorema de Bayes. Entonces, esto es solo para entender la parte básica y entonces después compararlo. Si el modelo mejora o si no mejora, pues no sirve, y si mejora, pues entonces vamos por una buena ruta. Después, entonces, con los modelos INLA, sin y con criterios a priori, se tiene en la comparación una reducción de dos coeficientes. Uno es el Watanabe-Akaike Information Criterion, o el WAIC, y el otro es el Deviance Information Criterion, o el DIC, que son coeficientes que como la regla nos dice de que al reducirse cada uno de ellos con cada uno de los modelos, pues entonces mejora obviamente la lectura de la data. Entonces, este cuadro que tenemos aquí abajo describe los cambios en los coeficientes y los cuantiles basados en la aplicación de dos distintas variables como predictores. Entonces, como les mencionaba primero, los dos miden población maya. El primero es una variable binaria o dicotómica, en donde 0 no es la mayoría maya y 1 es la mayoría maya, y el segundo es una proporción del porcentaje total. Entonces tenemos de que en el primero tenemos unos coeficientes Watanabe y de Bianza bastante altos, y que de ahí aumentan. Entonces estos no se disminuyen, ¿no? Antes sin predictores o sin conocimientos a priori, y el segundo con conocimientos a priori. Cuando debiera mejorar, no mejora porque aumenta, ¿no? Entonces se debiera reducir. Entonces, incluso aquí cuando se revisan los cuantiles, solo cobertura boscosa y el aspecto financiero no son fiables,
al 97%, y el segundo, solo el interceptor y deserción son fiables al 97%. O sea, realmente hay muy poca credibilidad en este modelo. Ahora, el segundo, tenemos una disminución de estos dos coeficientes, como podemos ver acá, y en el primero, sin los criterios a priori, solo financiero no es fiable, y al punto 97.5, y aquí solo el financiero no es fiable, otra vez al 97.5. Entonces, el segundo modelo, como tal, de la proporción del total, nos permite una mejora. Los resultados con el modelo con la variable de proporción del valor phi para el índice del área, de cada una de las áreas de los municipios, es de 0.093, como podemos ver acá. Esto significa lo siguiente. Significa que el error autocorrelacionado espacial explica 9.3 del remanente de la variación que nunca se explica en el análisis. O en otras palabras, el modelo considera el 90.7% del error autocorrelacionado espacial. Esto quiere decir que con el modelo INLA estamos considerando el error que nos genera la autocorrelación espacial. Ahora bien, dentro de los resultados, al mejorar este modelo bajo la familia Poisson y considerando las tasas esperadas, el efecto aleatorio especial o el random effect fue comparado con el total del número de aprehensiones como un ajuste por cada municipio. Esto incluye el mapa de la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una comparación en donde dice que el color verde demuestra que al no considerar los efectos espaciales, el modelo original estará subestimando los municipios con este color, ¿sí? Mientras que el color rojo demuestra que al no considerar el efecto espacial, el modelo original estará sobreestimando los municipios con este color. Esto se realizó con los 352 municipios. Y esto lo podemos comparar con el total de las aprehensiones de 2018, en donde podemos ver que sí hay una variación, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos ciertos números bastante altos en algunos municipios, al hacer el análisis desde la perspectiva de autocorrelación espacial, sí varía un poco. Pero esta comparación sugiere que el modelo subestima municipios en la zona central, que son los verdes, oeste, donde tasas más altas de migración se pudieran esperar. Quiere decir de que hay municipios aquí en donde no le estamos poniendo atención solo con el número de aprendidos, que requieren una atención un poquito más específica. En contraste, el modelo sobreestima la zona metropolitana, centro y la zona central, este, donde menos casos se podrían esperar, como en estos casos de la zona roja. En el modelo INLA se genera un promedio de las distribuciones posteriores basado en riesgos relativos, que es uno de las formas más fáciles de entender cuál es el resultado final, o en este caso, el riesgo de incrementar la migración irregular por valores ajustados. Entonces, el mapa presenta el estimado de valores relativos por cada municipio, lo que significa cuál es la probabilidad de tener más casos que los esperados, ¿no? Perdón, en la escala va de morado con valores menores que 1, sugiriendo que 1, los municipios tendrán menos casos que los esperados, mientras que mayor que 1, los municipios tendrán más casos que los esperados. Aquí los municipios que no fueron explícitamente altos en el número de aprehensiones aparecen siendo sujetos a incrementar en años posteriores. Entonces, esto es evaluar los riesgos relativos, en donde, por ejemplo, los que están en color verde, pues pudieran tener más de esos casos, y obviamente los que están en más oscuros pudieran ser los municipios un poquito más vulnerables en comparación con los demás, ¿verdad? Pero al final, lo que también necesitamos entender es que debido a que los flujos de migración irregular experimentan cambios dramáticos durante los años basado en diferentes condiciones, la estimación de riesgos relativos fue analizada a través de INLA para predecir la probabilidad de exceder un umbral específico. Esto también se conoce como la probabilidad de excedencia. Entonces, el análisis estima la probabilidad de tener el doble del promedio de las aprehensiones por cada municipio. Y estos son los que aparecen en morado. Este umbral permite un mayor entendimiento de ciertas áreas en comparación con las otras. Y entonces aquí tenemos más o menos, son 50 municipios, ¿no? Entonces, lugares con una probabilidad cercana a 1, ¿sí? Que es dependiendo de la escala del morado,
es probable que tengan un riesgo relativo que exceda el doble del promedio, ¿sí? Mientras que 0 es muy improbable que excedan ese umbral. Ahora, las probabilidades 0.5 son las más impredecibles, ya que es complejo predecir si su riesgo relativo está por debajo o por encima de duplicar los promedios al tener probabilidades iguales. Entonces, este mapa también es otro de los mapas que nos resultan conjunto con el de riesgos relativos. Riesgos relativos es el riesgo latente que existe en la actualidad y el riesgo de probabilidad es el riesgo futuro que pudiéramos esperar en municipios específicos de duplicar ese umbral que se espera para cada año, ¿no? Entonces, es un total de 50 municipios los que se conciben para que están dentro de esta categoría y en donde también pudiéramos entender un poquito más qué es lo que sucede en ese lugar. Ahora bien, comparación entre modelos lineales simples como aportes de esta investigación con la comparación de modelos no espaciales. INLA revela la credibilidad en la variable residual, pero no necesariamente la mejora de los coeficientes que vimos que era el WAIC y DIC y los valores de cuantiles. Esto incluso después de introducir los criterios a priori para reasignar distribuciones posteriores. También el desarrollo de dos modelos INLA espaciales basados en distintas medidas de población, como la variable dicotómica o la variable continua, nos brinda mejores resultados para la variable continua, ¿no? Esto sugiere la necesidad de revisar algunos municipios en donde sus números se encuentran subestimados y en donde otros, bueno, en estos municipios en donde los números están subestimados, se debe hacer un análisis un poco más exhaustivo y también analizar en donde los casos están sobreestimados, ¿no? Sobre todo con la interacción de estos componentes de inseguridad, aspectos culturales y obviamente la población urbano-rural. El mapa de los riesgos relativos también enfatiza los municipios que experimentarán en distintas escalas más o menos casos de los que se esperan. Y bueno, de igual manera, los mapas de excelencia permiten entender en dónde priorizar áreas y municipios. Más análisis es necesario en relación con el conocimiento local, pero sin embargo, más probabilístico que determinístico, la aplicación del análisis espacial bayesiano con INLA permite un esfuerzo para entender la priorización de áreas que experimentan desigualdades sociales en Guatemala. Pueden ser aplicadas para informar políticas estratégicas que busquen o mitigar o atender de mejor manera o reducir la población irregular. Entonces, quisiera terminar con eso. Nomás quisiera decir de que actualmente me encuentro desarrollando un modelo que defina las variables exógenas, endógenas y de respuesta a través de la población de gráficos cíclicos dirigidos o con modelos de ecuaciones estructurales, porque esto permite también entender una red de creencias bayesianas de cómo es de que cada una de las variables influencia a la otra. Por ejemplo, en este caso tengo sequía como una influencia, como una variable exógena categórica que puede influir una variable endógena que es inseguridad alimentaria, ¿no? Esto también puede influir los resultados de salud. Entonces, es decir, ¿qué tanto puede influenciar la sequía a la seguridad alimentaria? Considerando que la seguridad alimentaria influencia la salud, pero ¿será que la sequía también influencia la seguridad alimentaria? Entonces ahí es donde he estado desarrollando ciclos de modelado para entender la dependencia de o la significancia en la separación de, para entender la dependencia o de independencia entre cada componente. Y esto pues lleva una serie de ciclos en donde cada una de las variables endógenas tiene su propio ciclo para entender cuál es la influencia que también existe en cada uno de sus componentes hacia su varianza y pues tratar de entender un poquito mejor esto de la migración irregular. Quisiera abrir el espacio entonces para preguntas, comentarios. Creo que no sé si fue un poquito de eso, pero pues estoy abierto a cualquier comentario y creo que ya también me pasé de la hora, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por tu valioso aporte. Y bueno, también se ha conectado el arquitecto Jorge Sainz. Él ha dirigido el doctorado en Planificación Urbana y Región Metropolitana aquí en la Facultad de Arquitectura. Arqui, tal vez quiera usted dar algún aporte. Adelante. Sí, gracias. Buenos días, Vania. Felicidades, un trabajo muy interesante, muy bueno. Y Mario Joaquín, estamos realmente halagados con tu presencia y especialmente con el tema de la estadística que
hemos dejado de lado y sabiendo que aquello es tan importante para el país desde el punto de vista político inclusive, ¿no? Que estamos nosotros precisamente con una herida muy reciente de acuerdo a haber llevado mal unas estadísticas, ¿no? Entonces, próximamente haremos un censo en Bolivia en cuestión de meses y esto nos ayuda mucho para tener una otra visión de cómo debería haber sido un censo con unas variables mucho más específicas, inclusive llegando a puntos muy determinantes según el modelo que has explicado, ¿no? Sobre esa base, mi preocupación es la siguiente, y de duda también, o consulta, ¿será posible que se pueda hacer también una estadística retrospectiva, espacial retrospectiva? ¿No? O sea, en el sentido siguiente, tu lámina inicial de Tikal me ha parecido fantástico porque precisamente es algo que nosotros venimos trabajando últimamente en relación a la metodología regenerativa. Y aquello nos exige, digamos, en el campo de la estadística, algo que no estamos tocando, está demasiado socializado, es decir, sociológico, perdón, pero queremos que sea más técnico y nos interesa precisamente la estadística retrospectiva, ¿no? Para ver espacialmente qué pasaba con estos movimientos multilaterales que hacían en estas culturas, ¿no? Entonces, queremos sacar algunos lenguajes de aquello, ¿no? Eso, Mario Joaquín, adelante, y muchas gracias, reitero. Gracias, doctor Sainz. No, totalmente de acuerdo con usted y tiene toda la razón en el sentido de cómo estudiamos estos fenómenos a través del tiempo y yo creo que ese es su... desafortunadamente, yo no he podido hacer análisis espacial bayesiano espacio-temporal, que es una posibilidad que se puede con este paquete INLA, que es muy bueno, la verdad. Yo pues invito a cualquiera que quiera aprenderlo. Es bastante bueno, pero como tenemos, y creo que sucede algo similar en Bolivia, ¿no? Como tenemos la dificultad de la medición de variables a través del tiempo, a veces se dificulta, incluso se puede dificultar por el cambio de gobierno. Entonces, en Guatemala hay algunas variables que pudieran medirse como espacio temporal, que yo pude haber utilizado, pero no tenía todas disponibles. Por ejemplo, de las 15 que yo tenía disponibles al inicio, todas esas las tenía disponibles solo para 2018. Tal vez pudiera conseguir unas 4 o 5 para años previos, en donde entonces pudiéramos entender, así como usted dice, cómo se comporta la migración irregular a través del tiempo. Y entonces eso obviamente nos da una mayor credibilidad para escenarios futuros, que es algo que yo hubiera querido hacer, pero no tenemos esa data. Entonces, una de las cuestiones en las que estoy negociándome a mí mismo es decir, ok, vamos a tener menos variables para años previos, pero tal vez podemos dar una mejor predicción para años futuros a través de estudiar el tiempo y no necesariamente más variables durante un momento en específico, que es algo que es como un gana y pierde, ¿no? Es como, ok, voy a perder la diversidad de variables, pero voy a ganar la temporalidad. Entonces, es algo súper importante que se discute mucho. Y sí, es súper necesario, es algo con lo que todavía no estoy muy familiarizado, pero sí es algo que estoy muy seguro que puede traer muchos beneficios para el estudio de flujos de poblaciones y otros conflictos también. O sea, aquí se ve el tema de la población irregular, pero también se puede estudiar la migración interna, rural o urbana, también se pudiera entender, y esto como metodología tal vez no lo expliqué mucho, pero se puede aplicar como cualquier tipo de fenómeno que ocurre de manera espacial, como pudiera ser, por ejemplo, el acceso a servicios básicos, el acceso al agua potable, como lo discutíamos en la red, ¿verdad? El acceso, cómo la influencia de la disponibilidad de agua puede hacer que ciertas poblaciones se vayan hacia otros centros poblados, por ejemplo. Eso se pudiera estudiar. Entonces, es tratar de entender esos fenómenos que de alguna manera nos dice, y como siempre, ¿no? Estos resultados son asunciones bastante aproximadas, no son exactas, no nos dice realmente cómo va a pasar el futuro, pero nos puede dar una línea más o menos hacia dónde ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Adelante, Vani. Gracias.
Gracias, arquitecto. Bueno, Joaquín, algunas preguntas has mencionado varios conceptos y creo que hay que un poquito desmenuzarlos porque, por ejemplo, nos hablabas de hiperparámetros. Tal vez nos puedes explicar qué es un hiperparámetro. También nos hablabas sobre esta priorización de variables que el software ha lanzado, ¿verdad? Tenías ahí varias variables y las ha concentrado solamente en algunas para el estudio. Creo que eso es muy importante porque con el curso estamos trabajando metodología prospectiva y estamos priorizando algunas variables cuando encontramos un problema, desde el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso les va un poco a los estudiantes a aportar en sus trabajos. Y también la pregunta era si este enfoque que tú tienes, en algún momento quizás has visto que se pueda conjugar con las teorías de enjambre, porque las teorías de enjambre, cuando se ve la población, por ejemplo, esto viene de la biomímesis, ¿no? Las abejas, por ejemplo, cuando se juntan, presentan patrones de movimiento y demás, y en la población irregular también debe presentarse analógicamente estos patrones de circulación. Esa es mi pregunta. Gracias, Vania. No, totalmente, gracias por las preguntas. Bueno, como explicaba al inicio, lo que hace DAIS es tratar de apostar por un parámetro basado en la data, a diferencia de la estadística frecuentista en donde tú tienes la data y entonces tratas de asumir más data con un parámetro que tú ya dices o que asumes de que te tiene que funcionar, ¿no? Entonces, la diferencia es de que tú vas a apostarle a cierta cantidad de hiperparámetros que pudieran suceder con este tipo de información que tú tienes disponible. Entonces, el hiperparámetro es algo que específicamente hace las aproximaciones de Laplace, y es este francés estadístico que trata de entender, ok, si vamos a hacer aproximaciones con parámetros, ¿cómo las podemos elevar hacia otra escala? En donde con los hiperparámetros lo que hacen es de que desarrollan un parámetro por cada iteración de data que tú tienes disponible. Entonces se convierten en una serie de muchos parámetros posibles para toda la información que tienes actualmente disponible y entonces empiezan las suposiciones sobre posibles resultados. Lo que sucedió en el modelo es de que primero yo desarrollé un modelo lineal en donde se generan una serie de parámetros bastante básicos, pero después cuando el modelo se va mejorando, como por ejemplo, el primer modelo lineal yo dije, ok, aquí es una regresión lineal muy básica, frecuentista, a pesar de que yo estaba utilizando el paquete INLA. Después hice una regresión INLA bayesiana sin análisis espacial y sin criterios a priori. Después le empecé a sumar esto, después le sumé la autocorrelación espacial, después le sumé los criterios a priori y después le puse la distribución Poisson. Entonces ya cuando llega ese momento, ya tiene un desarrollo de hiperparámetros un poquito más desarrollados en el sentido de decir, ok, aprendí de este modelo, aprendí de este otro y aprendí de este otro, que es similar a lo que sucede con Machine Learning, pero aquí uno lo hace más manual porque el problema con Machine Learning es de que tú no controlas el algoritmo se autodefine y entonces después puede empezar a desarrollar muchos otros resultados que muchas veces nosotros no controlamos realmente qué es lo que va a resultar, ¿no? En cambio, en la estadística bayesiana lo que sucede es de que tú vas graduando eso con base en el conocimiento básico que tienes sobre el problema. Y entonces eso va graduando esos hiperparámetros. Por eso es de que el concepto le dicen hiperparámetro, porque genera una gran cantidad de parámetros basados en la data disponible. Ahora, el tema de la priorización de las variables, eso no lo hice con Bayes, con el teorema de Bayes, sino que eso es el análisis de componentes principales, que es esta teoría en donde tú tienes distintas variables y lo que tratas de hacer es decir, ok, de estas variables, por ejemplo, puede ser de que más de una esté correlacionada entre ellas, ¿verdad? Antes de que estén correlacionadas con mi variable dependiente. Entonces yo tengo que entender cómo están ellas correlacionadas antes de ponerlas adentro de mi modelo, porque si no puede ser que me hagan mucho ruido. Entonces, el análisis de componentes principales es también otro paquete en R. Ese sí, no lo expliqué mucho, pero es un análisis donde tú metes todas tus variables dependientes, en este caso todos los predictores, y entonces el programa lo que hace es de que te empieza a relacionar las varianzas, y entonces te empieza a decir, ok, ¿cómo existe la colinealidad entre, por ejemplo, inseguridad alimentaria y sequía?
cómo existe entre seguridad alimentaria y cobertura boscosa. Y entonces compara todas en una matriz. Y entonces de ahí te lanza en dónde se están organizando cada una de ellas con base en su distribución dentro de sus datos como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es de que las otras, yo pues saqué 4 distintas gráficas en donde cada uno de los componentes te empieza a explicar dónde la varianza se explica mejor. Y, por ejemplo, uno queda mucho a criterio de uno, ¿verdad? El programa te va a tirar 18 o 16 componentes principales basados en la cantidad de predictores. Entonces tú de ahí delimitas, ¿verdad? Si los primeros 4, por ejemplo, sumados me explican 65% o 70% de la varianza, me quedo con esos 4 y de ahí empiezo a analizar cada uno de esos 4. Entonces digo, el primero, por ejemplo, se dividen como entre, eso, quiero mostrarlo aquí en la imagen porque esta es una metodología muy buena que permite como entender mejor cuáles son las... vamos a ver. ¿Me dice si se ve? ¿Se puede ver Sí, la imagen? sí se ve. Ok, entonces, por ejemplo, si te das cuenta, en esta imagen de la izquierda tenemos el componente principal 1 en el eje X y el componente principal 2 en el eje Y. Y entonces aquí yo tengo entre cuadrado, en el cuadrado rojo, tengo población económicamente activa, tengo población urbana y tengo también la gerencia a nivel municipal. Y tengo en el otro extremo, tengo praderas, tengo cobertura boscosa y tengo área, área territorial total del municipio. Entonces aquí lo que me está diciendo es en dónde cada uno de los componentes se enfoca más. Cada uno de los componentes nos va a decir, por ejemplo, el componente 1 se divide más o menos entre la seguridad y el medio natural. ¿Por qué es esto? Porque tenemos, si te das cuenta, tenemos también del otro lado, tenemos a los homicidios, a la población y a las extorsiones. Entonces, y esto lo vemos latente entre la imagen 2 y la imagen 3, porque siempre tenemos en comparación con el primer componente. Pero de ahí tenemos en el otro extremo, tenemos aspectos como del medio natural más o menos, que es estas coberturas de cultivo o de cobertura boscosa que nos puede representar el medio natural. Y por eso el componente 2 nos da esa lectura al componente natural. El componente 3 nos da la lectura de la población maya y su ubicación especial, que es otra vez lo que aparece por encima. Y el componente 4 nos da condiciones económicas y seguridad alimentaria. Te das cuenta que el primer componente se mantiene constante, que es la seguridad y el medio natural, que es como el que me trata de estirar hacia dónde se distribuyen los datos. Y entonces por eso es de que cada uno de ellos representa ciertas lecturas de cómo estas variables pueden estar correlacionadas. Y los que están al centro ahí, esos son los que obviamente pudiéramos eliminar desde alguna perspectiva porque son los que no nos están dando una mayor lectura de la data. Pero esto es mucho más fácil de identificar cuando tienes tus variables. O sea, el problema aquí es de que como cada uno tienes, o como tú determinas tus variables, tú sabes qué estás midiendo con cada variable, entonces dices, y hay mucho, es un análisis muy iterativo en temas de decir, ok, pero es que si yo elimino homicidios, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que está relacionado un poquito con la deserción escolar, son variables que nos miden dos elementos muy distintos, pero la deserción escolar también puede ser influenciada por otros aspectos como la inseguridad alimentaria. Entonces, si yo elimino porque está altamente relacionado con homicidios, voy a eliminar voy a subir un gran porcentaje de mi data que no estoy considerando para el modelo final. Entonces, hay mucho análisis en el sentido de decir, ok, este me funciona o este no me funciona. Y entonces, incluso, yo lo que pudiera hacer es volver a replantear el modelo con una lectura distinta del componente principal y decir, ok, puede ser de que esta variable me mida mejor este aspecto, pero puede ser que no me mida mejor este. Entonces, se da como es mucha iteración en ese proceso, ¿no? Y no sé si eso da un poquito más de claridad. Sí,
Sí, es bastante claro cómo se ha ido priorizando las variables y creo que también en algunos otros softwares también se prioriza, pero también se pone aquellas conexiones futuras que el investigador ha identificado, ¿verdad? O sea, que no están pasando actualmente, pero que Sí. sí más adelante se pueden dar debido al contexto político y demás, ¿verdad? También tiene esa posibilidad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que, bueno, al final el que toma la decisión eres tú como investigador, ¿no? Ujú. Entonces, porque incluso puede ser de que el componente principal te diga que más una variable es más representativa que otra, pero tú sabes, o por ejemplo, con esto de que del conocimiento básico, conocimiento previo o criterios a priori, si tú le preguntas a un experto sobre migración irregular y te va a decir, no puedes eliminar esa variable si vas a estudiar este fenómeno, ¿verdad? Entonces la tienes que considerar, incluso si no te da un coeficiente estadísticamente significante. Y de ahí con lo que mencionabas sobre las teorías de enjambre, la verdad no lo sé, Vania, porque no entiendo, o sea, no tengo mucho conocimiento sobre esas teorías, sobre los patrones de movimiento, entonces pudiera ser que esté relacionado, pudiera ser que no, pero realmente lo que se trata de entender desde la perspectiva de Bayes en el fenómeno de migración irregular es sí hacia dónde se están moviendo las poblaciones, pero el problema es de que con la migración irregular es de que solo sabemos de dónde están saliendo, no hacia dónde se están yendo. Entonces, pudiéramos entender como una variable dependiente hacia dónde están llegando, pero no necesariamente de dónde están viniendo, ¿no? Que pudiera ser entender la migración urbano-rural. Pero tal vez si tenemos la data disponible en el sentido de decir, ok, tenemos toda esta población que se vino a estos centros urbanos, y sabemos el lugar de proveniencia de cada uno de ellos, tal vez ahí sí lo pudiéramos hacer, pero como generalmente vamos a tener acceso solo a la gente que viene a este lugar o a la gente que se va, pero no necesariamente dónde cae cada uno de los que viene y se sale, sino eso se puede hacer, creo yo, más en el tema de análisis de orígenes y destinos, pero más en el tema de vehículos que viajan y que llegan a ciertas ciudades, porque es un flujo constante diario, ¿verdad? Pero el tema de migración creo que lleva más tiempo. Entonces, no sé si eso pudiera funcionar. Ok, Joaquín, pues te agradecemos mucho. No sé si del auditorio alguna consulta, pregunta. Yo creo que en este caso tendría, en el caso de nuestra carrera especialmente, no pasamos una asignatura específica de estadística, ¿no? Y sobre todo estadística espacial, creo que es bien importante poder aplicar en los trabajos futuros que vayamos a hacer. Y pues yo creo que nos ha quedado muy clara la exposición y creo que es un gran aporte el que estás haciendo, sobre todo el tema de lo bayesiano que mide lo irregular, quizás lo no probable, lo que no está dentro de este margen digamos, probabilístico que generalmente se maneja con causa-efecto, ¿no? Sino maneja otras metodologías que pueden ser ya más de carácter aleatorio. Y creo que ese es el gran aporte que tu trabajo tiene, Joaquín. Muchas gracias por tu presentación. Y pues a nombre del curso te agradecemos mucho tu presencia y tu tiempo. Gracias, Joaquín. Un aplauso. Claro que sí, Vania. No, estamos a la orden ahí para seguir otras conversaciones. Yo entiendo que hablé específicamente del bayesiano, pero también podemos hablar de otras modelaciones. Podemos hablar algo también un poco más básico de modelación a nivel de R o R, que es un software bastante intuitivo, no requiere mucho, o sea, yo utilizo ese software y la verdad siempre fue muy malo para hacer codificación, pero es bastante intuitivo. Entonces, creo que también existen tutoriales para eso y también yo podemos compartir recursos y ver si hay estudiantes interesados en este tema. Pero muchas gracias por el espacio y les deseo a todos feliz día y cuídense bastante. Ok, muchas gracias, Joaquín. Y te agradecemos. Gracias. Que estés bien. Gracias. Gracias.